Hola a todos, bienvenidos al canal de Margarita Repostera. Vamos a ver qué técnicas y qué truquitos podemos aplicar a la hora de hornear un bizcocho, tanto en el batido como en la utilización de los moldes, explicaros un poquito qué tipos de moldes hay, cómo se debe batir la masa de un bizcocho, cómo se debe hornear, para que luego nosotros el resultado final nos parezca estupendo. Así que si queréis, empezamos con ello. Sobre los moldes que podemos usar para hornear un bizcocho, os diré que hay tres tipos básicamente. Uno de ellos son los moldes de silicona, otros son los metálicos. Y un tercer tipo son los metálicos, en los que se les desmonta la base. Cosas buenas de cada uno y algún pequeño inconveniente. También os diré que depende del gusto de cada uno. Hay gente que le gusta hornear en un tipo de molde más que en otro y si se le da bien, pues tampoco es necesario cambiar de molde. Aunque bueno, hay algunos que no permiten hacer determinados tipos de bizcochos. Si nos vamos a los moldes de silicona, nos encontramos que hay infinidad de formas que llaman muchísimo la atención. Respecto a eso, es bueno tener varios en casa. El problema que yo le veo es esto. Al ser tan blanditos, como las masas de los bizcochos sean muy esponjosas, no muy apretadas, tipo bizcochos de mantequilla, al sacarlo del horno, si no tenemos mucho cuidado, se nos pueden partir. Si no le veis problema en eso, son perfectos y ya os digo, tienen formas muy bonitas. Tened mucho cuidado cuando los vayáis a sacar del horno, incluso hornearlos en una bandeja metálica para que a lo mejor al sacarlo saquéis la bandeja metálica y así no haya ningún problema. Los metálicos normales creo que son los más cómodos de usar y bueno, pues igual tenemos cuadrados, tenemos varias formas, tenemos redondos, varios tamaños. Para mí estos son los más fáciles de usar y que no tengamos ningún problema con el horneado de los bizcochos. El tercer tipo es los que tienen la base desmontable. Estos son muy cómodos. El hecho de que no tengas que darle la vuelta al bizcocho para enfriarlo, evitas que se te parta. Al sacar la base, dejamos que el bizcocho se enfríe sin necesidad de quitarle la base y entonces es muchísimo más fácil. El problema que yo encuentro en este tipo de moldes es que a veces las bases no ajustan muy bien y nos encontramos con que si la masa del bizcocho es demasiado líquida, empieza a gotear por los bordes antes de que cuaje el bizcocho en el horno. Ya sabéis lo que supone eso, el horno se nos llena de humo, la masa se empieza a quemar y si es mucho lo que se cae, el bizcocho va a saber a quemado, aunque no esté quemado, porque el hecho de haber estado horneado durante 40-45 minutos con una masa abajo soltando humo, pues hace que coja olor. Yo lo solucionaría, en caso de que tengáis algún molde de estos que tenga algún tipo de escape, o bien poniendo una bandejita, como os he dicho, con los de silicona, en los de silicona para que no se mueva, pero en estos para que la masa que escurra no caiga a la base del horno. Y si no, algo muchísimo más fácil es poner papel albal en todo el reborde del molde, por aquí, poner el albal aquí, subido hasta aquí arriba más o menos, y así, en caso de que escurra algo, se va a quedar dentro del papel albal y no va a haber ningún accidente de ese tipo. ¿Cómo preparamos nuestros moldes para hornear bizcochos? Toda la vida hemos echado mantequilla en los moldes, hemos untado todo el molde de mantequilla y luego hemos echado un poquito de harina, hemos movido un poquito y hemos volcado el exceso de harina. ¿Para qué? Para que luego el bizcocho a la hora de salir no se quede pegado en el molde. Ahora mismo hay una segunda opción muchísimo más rápida y creo que si la probáis no vais a volver a untar un molde de mantequilla. Tenemos los sprays desmoldantes. Es un spray que echamos en el molde y hace el mismo efecto que la mantequilla y la harina. Lo que pasa es que ni nos untamos las manos ni tenemos que andar con la historia de la harina. Yo recomendaría este tipo de sprays. En caso de que no tengáis uno en casa, ya sabéis que con la mantequilla y la harina no hay ningún problema. No tiene por qué pegarse el bizcocho en el molde. Preparando el molde también nos encontramos con situaciones en las que tenemos mucha masa y un molde muy pequeño. Entonces no sabemos cómo solucionarlo para que esa masa no rebose. Tenemos la opción del papel. Cogemos papel de hornear, cortamos una tira y con mantequilla untada en el molde pegamos la tira. Así como veis, se queda
el molde llega por aquí y sin embargo conseguimos el doble de altura. Cuando el bizcocho crezca no se va a desbordar, va a seguir creciendo y nos va a quedar un bizcocho muy alto. A mí estéticamente me gustan mucho los bizcochos altos y no os vais a encontrar con el problema del desbordado. Una pregunta que me hacen muchísimas veces es cómo consigo que los bizcochos queden completamente planos. Hay dos opciones, por lo menos dos que yo conozco. Sé que hay otras más, lo único que no me gusta mucho porque se habla de meter clavos en las masas y determinadas cosas para que esos bizcochos crezcan de manera uniforme. Podéis meter un cuenco en la parte baja del horno, un cuenco con agua, que lo que hace es que el horno se llena de humedad mientras se está horneando ese bizcocho y hace que crezca de forma uniforme, no por el centro. Entonces, esa es la primera opción, un cuenquito de agua en la base del horno. Una segunda opción es poner alrededor del molde tiras mojadas. En algunas tiendas venden este tipo de tiras. Lo que se hace es llenarlas de agua, se pegan con unos velcros en el molde consigues que esté completamente húmedo por todos los bordes y entonces crece también de forma uniforme. No explota en el centro, sino que va creciendo también por los lados. Si queréis hacer algo muchísimo más económico, podéis coger una toalla vieja que tengáis en casa y hacéis una tira. La mojáis, bien impregnada en agua, no os dé miedo, no tenéis que escurrirla mucho. Y forráis todo el molde con la tira. Cogéis un imperdible y lo unís. Aquí echáis vuestra masa, no os olvidéis de echar la harina con la mantequilla o el desmoldante y al horno. Vais a ver cómo el bizcocho va a tener un aspecto completamente diferente cuando crezca. Ahora vamos a ver qué podemos usar para batir las masas de nuestros bizcochos. Cuando yo era pequeña mi madre los hacía con las batidoras normales y estaban buenísimos. Podéis hacerlos con esta batidora sin problema. Sí que os digo que no vais a conseguir la esponjosidad que se consigue cuando se bate con varillas. El hecho de que se hagan las masas con una batidora de cuchillas no entra mucho aire y no quedan tan esponjosos. Buenos están buenos, pero os aviso que no tienen la misma textura que algunos bizcochos que probaréis por ahí. También tenemos la opción de hacerlos a mano. Hoy en día la verdad es que cuando tienes batidoras de mano enchufadas a la red eléctrica, lo de darle a la muñeca para hacer una masa parece como prehistórico. Pero os digo exactamente lo mismo que con la batidora. Quedan bien, tenéis que darle bien para que coja aire la masa, pero el bizcocho perfectamente puede estar muy bueno si batís con batidoras de varillas de mano. Esta batidora creo que es la mejor opción para hacer bizcochos si buscamos calidad-precio. Son batidoras que son bastante económicas, tienen accesorios. El que vamos a usar nosotros para los bizcochos va a ser el de las varillas, que es este. Pero tenemos otro tipo de accesorios como estos, que son los ganchos para otro tipo de masas, como por ejemplo podemos hacer galletas con ellos o masas de las que tienen que elevar, tipo roscón o panes, se pueden hacer con esto. El pequeño problemita, y digo pequeño porque es superable perfectamente, es que no tienen muchísima potencia. Entonces yo procuraría que cuando estamos batiendo, si tenemos que batir mucho, por ejemplo para hacer un merengue, que no les deis mucha tralla, que las dejéis descansar un poquito, no sea que se os quemen. Pero respecto al resto me parece una buena opción que tengáis una de estas en casa para hacer vuestros bizcochos. La mejor opción para hacer bizcochos, para hacer masas de cualquier tipo, son los robots de amasado. Este tipo de robots son más caros, pero tienen una potencia muy grande y se consigue pues, que tú no tengas que estar con la mano agarrando el aparato y que las masas, por supuesto, tengan muchísimo aire dentro y queden muchísimo más esponjosas. El inconveniente de esto es evidente que no son aparatos económicos. Seguro que muchísimos de vosotros conocéis las KitchenAid, que son batidoras bastante caras. Y bueno, pues este tipo de robot, por ejemplo este que es un Kenwood, funciona muy bien, tiene más potencia que una KitchenAid, aunque estéticamente una KitchenAid, al ser tan vintage, pues hay mucha gente que le gusta más. Tienen un accesorio de varilla muy grande,
Con esto conseguimos que la masa se airee muchísimo y aparte existe un accesorio que es la paleta con el que batimos otro tipo de masas. Ahora os explicaré cuál es. Respecto a los accesorios que usar a la hora de batir un bizcocho, depende de los ingredientes que tenga el bizcocho. Si es un bizcocho de aceite, que es bastante suelto, bastante líquido, recomiendo que siempre uséis las varillas. Se espuman los huevos con el azúcar, se van echando todos los componentes líquidos y finalmente se echan los componentes secos. Es más cómodo, le metes bastante aire a la masa y quedan muy esponjosos. Luego tenemos las masas en las que hay mantequilla. Cuando hay mantequilla, con las varillas es más complicado. Entonces recomiendo que se usen paletas, con los accesorios de paletas o bueno, depende del aparato que tengáis en casa, pero no las varillas. Conseguís batir la mantequilla a punto pomada y ya integráis el resto de los ingredientes según el orden que tenga la receta. A la hora de meter el bizcocho en el horno, tenéis que tener en cuenta que el horno debe estar ya precalentado a la temperatura que os indique la receta, generalmente es alrededor de 180 grados. No podéis meter nunca el bizcocho con el horno frío, porque la temperatura tendría que pasar como 10 minutos más o menos para que alcanzara la que viene en la receta. Entonces siempre tened en cuenta que cuando empecéis a batir los ingredientes tenéis que tener ya el horno precalentado. Lo normal es que le deis calor arriba y abajo a la temperatura que os indique la receta. Y cuando vayáis a meter el bizcocho dentro, paséis únicamente a calor abajo. Una vez que tenemos el horno precalentado a la temperatura que indique la receta, metemos nuestro molde con la masa del bizcocho y dejamos que hornee el tiempo que indica la receta también. Habrá masas que necesiten más tiempo que otras. Alrededor de unos 45 minutos es el tiempo que suelen tardar en hacerse. Yo recomendaría siempre que antes de que saquéis el bizcocho miréis a ver si está hecho. Con un palo de brocheta abrís la puerta del horno muy poquito para que no se salga el calor y entre el frío del exterior dentro, porque si no la masa se os bajaría. Lo abrís muy poquito, pincháis rápido con la brocheta y si esa brocheta sale limpia es que el bizcocho ya está cocido y podéis sacarlo. Otro problema con el que os podéis encontrar es el contrario, que veis que vuestro bizcocho se está tostando muchísimo y sin embargo no está hecho. Pincháis y por dentro pues sigue estando la masa húmeda. Tendréis que bajar mucho más la temperatura del horno, a lo mejor poner incluso un poquito de papel albal encima para que no se os tueste demasiado toda la capa de arriba. Recordad que lo más importante es el calor, que no sea muy fuerte y por todos los lados, siempre calor abajo. Me han indicado que hay hornos que no tienen la función de que únicamente haya calor abajo, sino que hay calor abajo y también ventilador. En el caso de que vuestro horno tenga esa función, que funcione también con ventilador y con calor abajo, os recomendaría que bajarais un poquito la temperatura para que no se os tueste mucho, porque os podéis encontrar con que el bizcocho se os hace mucho por fuera y por dentro sigue estando crudo. Y el problema es que cuando ese bizcocho sale del horno, cuando pasan 10 minutos después del enfriado, baja y os pensáis que el bizcocho se ha quedado completamente chafado, claro. Cuando saquéis vuestro bizcocho del horno, que esté ya completamente hecho, es muy importante que se enfríe fuera del molde, porque si está dentro del molde va a coger humedad y hay algunos bizcochos, algunas masas de las que son muy esponjosas que se arrugan un poco. Entonces, si queréis tener un bizcocho con un aspecto completamente perfecto, cuando lo saquéis del horno esperáis un par de minutos para que no esté tan caliente el molde, lo engancháis como podáis y usáis una rejilla para volcarlo, ponerlo encima y que se enfríe al aire, fuera del molde. Espero que estos trucos y consejos que os he dado en el vídeo de hoy os sirvan para que os salgan unos bizcochos estupendos. Y ya sabéis, si queréis enseñarme alguno, podéis pasaros por mi Facebook de Margarita Repostera, o si os ha parecido interesante, aquí en el canal de YouTube podéis dejarme un comentario y decirme que os salen ahora mismo los bizcochos muchísimo mejor que antes. Muchas gracias y hasta la próxima.